En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción. Elevadores e Hidrogrúas. Bloque de huellas vamos a repasar la historia o un aspecto de la historia, yo diría, no sé si Arturo coincide conmigo, de uno de los personajes más interesantes e influyentes de la historia de San Francisco, ¿no? Nos referimos a Juan María Baggio Ferrazzi. Primero, por supuesto, vamos a hacer una pequeña semblanza de él y después nos vamos a enfocar, le vamos a poner un poquito de énfasis en este bloque a su actuación en la esfera política, porque fue durante un tiempo comisionado en la ciudad de San Francisco, es decir, una especie de interventor de la Municipalidad de San Francisco, estuvo a cargo del municipio. Arturo. Exactamente. Juan María Baggio Ferrazzi, claro, qué personaje, ¿no? Claro, uno de los personajes más populares que hubo en San Francisco del siglo XX. Sí, señor. Hay que tener en cuenta, digamos, una persona absolutamente extrovertida. Si hubo un extrovertido en San Francisco, ese era Juan María Baggio Ferrazzi. Claro, y eso lo caracterizaba también. Claro, de ahí le decían el loco. Yo vos sabés que lo Era el loco Ferrazzi. alcancé a conocer. Sí, lo alcancé a conocer todavía muy mayor, con 80 y pico años, pero con una vitalidad impresionante. Claro. Juan María Baggio Ferrazzi, él había sido en su momento primero suboficial del ejército. Sí, señor, esa era su formación. Y él incluso comentó siempre que siendo cabo en el ejército, había sido un subordinado de Perón siendo mayor. Claro, Perón tenía el grado de mayor, el grado militar de mayor. Oficial del ejército. Siendo oficial del ejército, en un determinado momento, él siempre dijo que había sido un subordinado de Perón. De hecho, que después él vuelve a San Francisco y se convierte en profesor de educación física en escuelas de San Francisco. Y hay muchas fotografías en el archivo gráfico donde Juan María Baggio Ferrazzi está conduciendo grupos de alumnos y componiendo palabras con el cuerpo de los chicos en el césped de los estadios. Claro, se hacían esas coreografías, digamos. Claro, coreografías, y que después hubo inmediatamente después de él, hubo dos profesores más, que incluso después fueron contemporáneos con él en la enseñanza y la educación física de San Francisco, que eran Héctor Barovero y Humberto Gilabert. Ellos fueron, en un momento estaban los tres después juntos dando clases. Los tres referentes de todo lo que era la actividad de educación física, gimnasia, deportes, claro, en las escuelas. Hasta el punto que Héctor Barovero, fíjate vos, es la persona que organizó el acto inaugural del Mundial 1978 en Argentina. Ah, fíjate vos, mirá vos el desarrollo que tuvo. Era de San Francisco y él fue el encargado de dirigir la coreografía gimnástica de la apertura del Mundial 78. Claro, la formación de todas esas figuras en la cancha. En ese Mundial del año 78, las cosas que se habían hecho acá en San Francisco en los años 40, que eran esos ejercicios que hacía Ferrazzi en las canchas de Sportivo Belgrano o en tiro y gimnasia, de formar con los estudiantes palabras, ¿no es cierto?, o figuras, en fin. Eso lo trasladó después Barovero a Buenos Aires. Y una pequeña referencia antes de ir a la actuación, digamos, en el ámbito político. Bueno, gestor factotum de los bomberos voluntarios. Claro, fue la persona que eligió después Raúl Villafañe
cuando se crean el cuerpo de bomberos voluntarios y luego se funda también la sociedad bomberos voluntarios, que es la que sostiene al cuerpo activo, y lo eligieron a Ferrazzi por esa formación militar que él tenía. Había mucha gente con formación militar en San Francisco en ese momento, pero todos estaban cumpliendo función castrense. En cambio, Ferrazzi había regresado y era el único que en la ciudad tenía, ¿no es cierto?, esa formación como para organizar algo que tenía que tener una línea más o menos militar. Y le marca una impronta, ¿no? Porque todavía se rescatan en el perfil que tiene Bomberos Voluntarios de San Francisco una impronta militar. Esa línea, exactamente. Bien, en ese contexto llegamos ya a la década de 1940, en la que Ferrazzi adhiere al partido peronista. Él adhiere al partido peronista. El justicialismo es una cuestión que viene después, la mención del justicialismo. En esa época estaba el laborismo, el peronismo. Él adhiere al peronismo, que es la línea que definitivamente después queda. Y al comienzo, todo lo que era el laborismo y el peronismo adhería a lo que era la revolución de 1943. Claro, de ahí llega Perón al gobierno. Con eso llega, con el paso de los años, entra como ministro y llega luego a ser presidente. Pero ya a partir del año 49 en adelante, prácticamente se deja de lado la mención de la revolución del 43 y ya se entra a hablar exclusivamente de Perón y de Eva Perón. Y del 17 de octubre de 1945. Eso pasa un tiempo, unos pocos años, un proceso. Hasta que, claro, se deja de hablar de la revolución del 43 y se habla de el 17 de octubre de 1945. En ese contexto, Juan María Baggio Ferrazzi adhiere al peronismo y fue un momento bastante crítico para San Francisco, porque desde la revolución del 43 hasta el año 48 hubo infinidad de comisionados. No hubo más autoridades electas en la ciudad. No hubo autoridades electas, sino hasta el año 51. Claro. Entonces, que en realidad asumen el 52, Miguel Visconti. Bueno, toda esta sucesión de funcionarios que ponían era gente que venía generalmente desde la legislatura de Córdoba, porque la legislatura de Córdoba funcionaba y después, bueno, también tenía con los comisionados, pero con el gobernador San Martín se regulariza y se normaliza antes la situación institucional en la provincia de Córdoba, pero desde la legislatura de Córdoba mandaban funcionarios, delegados, ¿no es cierto? Que algunos que ni eran de la ciudad, muchos. No, la mayoría venían de Córdoba. Venían y se sentaban ahí como interventores. Después hubo algunos de San Francisco. Como una pérdida completa de la autonomía municipal. Sí, con el caso del doctor Holguín, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí se va a un caso de una autoridad local. Y después la otra autoridad local que mencionan también como comisionado fue Serafín Trigueros de Godoy. Sí. Que Serafín Trigueros de Godoy, muy polémico también dentro del peronismo. Él adhiere también a la política de Perón y es nombrado en un momento dado comisionado municipal, pero muy resistido. Muy resistido. Un hombre que venía del vecinalismo, que había ganado un par de elecciones, que se enfrentaba mucho al radicalismo, exactamente. Que había sido denunciado, había tenido juicios. Trabajó con el radicalismo, en su momento trabajó con el radicalismo disidente. Con el radicalismo personalista, el irigoyenismo iba con Trigueros de Godoy y el alvearismo iba para el otro lado. El tema es que llega Trigueros de Godoy también al gobierno, muy resistido por los antecedentes que él tenía en gobiernos anteriores, que había sido siempre muy criticado, y entonces después es desplazado, y cuando lo desplazan a Trigueros de Godoy, ingresa Juan María Baggio Ferrazzi. Es nominado, designado como comisionado al frente de la Municipalidad de San Francisco. Al frente de la Municipalidad de San Francisco. E ingresa... ¿Y cómo le fue a Claro, ingresa María? Como la mayoría de los nuevos gobiernos, con alguna aprobación, con un cierto beneplácito de la población en general. Claro, porque teniendo en era cuenta un hombre popular. Que en aquel momento la oposición al peronismo era muy fuerte. Claro. La oposición Estamos hablando del año 1949. 49. Él ingresa entonces al gobierno municipal como comisionado, y a tal punto era esta aceptación que había de algunos lados que, por ejemplo, vecinos del barrio Iturraspe resuelven juntarse y unirse, y ante la no satisfacción de algunos servicios de limpieza de la municipalidad, son ellos los que hacen limpieza en adhesión al comisionado municipal. Para ayudar, para colaborar. Para colaborar, fíjate vos a lo que se ya había llegado. Y luego, como también la municipalidad estaba sin equipamiento, algunas empresas locales le facilitan, mientras esté Juan María Baggio Ferrazzi como comisionado, maquinarias
una pala frontal, que eran de los primeros que venían en aquella época, y 2 camiones que también necesitaba la municipalidad y no los tenía. Estas empresas los facilitan a la municipalidad, los ponen a disposición del municipio para que pueda hacer los trabajos que tenía que hacer, pero con la condición esa, mientras estaba como comisionado Juan María Vázquez Ferrazzi. Entonces esto abre de alguna manera un panorama auspicioso para él y comienza su gobierno, que luego, con el paso del tiempo, como todas las cosas, al no cumplirse determinadas promesas que se hicieron, claro, y determinadas expectativas que se habían creado, empieza, ¿no es cierto?, también a tener una oposición de gente que en principio lo había estado apoyando. Claro, y además eran como débiles porque, claro, no eran elegidos. No eran elegidos. No obstante, él, antes, ya estando Trigueros de Godoy en el gobierno, ya se había empezado a mencionar que él iba a hacer, y como que hizo una campaña en algunos sectores del oficialismo para ser nombrado comisionado. Y entre las promesas que él había hecho era la pavimentación de lo que se llamaba el camino al hospital. El camino al hospital era pavimentar lo que es actualmente la avenida San Lorenzo y Uruguay. Claro. Porque en días de lluvia, en tiempo de lluvia, era no podía llegar al hospital. Los médicos, para llegar al hospital, eran trasladados en unos carros a caballo. Ellos iban por sus medios hasta la escuela Irigoyen, y ahí todos esperaban que venga el carrito de la municipalidad, que le llamaban la ambulancia del hospital, y los llevaba hasta el hospital. Y venían de nuevo a buscar los otros, y después ya tenía que traer los otros que salían del turno. Estaban todo el día andando con ese carro de caballos. E incluso los pacientes para llegar era muy difícil, porque eso llevaba nada más que los médicos. Bueno, entonces la promesa y la necesidad de contar con un camino pavimentado al hospital fue, digamos, un reclamo de años, ¿no es cierto?, que en los medios de prensa se reclamaba diariamente. ¿Y lo cumple Ferrazzi o no? Lo llega a cumplir. ¡Epa! Lo llega a cumplir, pero después de mucha presión que se le puso, porque en un momento dado él dio fechas, y esas fechas fueron imposibles de cumplirlas. Vino el brigadier San Martín también y dio fechas. Era el gobernador, ¿no es cierto?, de Córdoba, que tuvo mucho que ver con el desarrollo industrial de Córdoba después. Pero tampoco pudieron cumplirlo. Y así es que en el año 1950, recién sobre finales de 1950, se pone en marcha la obra de pavimentación. Hay que tener en cuenta también que, aparte de que no había recursos, había una gran escasez de cemento Portland en el país. Claro. Se racionalizaba el cemento. O sea, las empresas tenían que pedir cupos. No había, digamos, la cantidad suficiente, y no se producía la cantidad suficiente, o en el mercado no estaba, pero no había Portland. Entonces esa fue una de las causas en la que se demora. ¿Cuánto tiempo está en el gobierno, don Juan María? Juan María Vázquez Ferrazzi está desde el 49 hasta el 52, en que le entrega el gobierno a Miguel Visconti. De los comisionados fue el que más tiempo estuvo. Claro. El que más tiempo estuvo. Muy político. Los demás no tuvieron el tiempo necesario, porque algunos tuvieron unas semanas nada más, pero el muy político, muy participativo en infinidad de actos, y en muchos actos del peronismo, polémico en los discursos, imponen los controles de precios. Era la época en la que se trabaja desde el gobierno nacional contra el agio y la especulación. Claro, hay una ley de control y la especulación. De control de precios. Entonces él pone acá en San Francisco los precios más bajos en el mercado municipal, y también con las ferias francas que circulaban por toda la ciudad. Con eso competía contra los comerciantes. Competía contra el comercio establecido, y el comercio era muy perseguido, ¿no es cierto?, en cuanto a los controles. Había multas, pero en cantidad, claro, ¿cierto? Había muchísimas multas. Y lo otro era que él consigue que en su periodo también es cuando se levanta la estación ferroviaria del centro de la ciudad. Y se traslada. Claro, y él aspiraba a que la avenida actual, la avenida del Libertador, en ese momento Cervantes al sur, Dante Alighieri al norte, se uniera al abrir esto. Él hablaba a tal punto que en un acto en el año 1950, que fue el año sanmartiniano, a él le tocó presidir todos los actos en homenaje a San Martín, ahí Vázquez Ferrazzi anuncia que se van a unir las dos avenidas, y cuando estén unidas van a cambiar el nombre y se va a llamar Avenida del Libertador. El que hace el anuncio del nombre de Avenida del Libertador es Ferrazzi en un acto. Claro, en el año del Libertador General San Martín, el centenario. Exactamente. Claro, y se cumple lo de el nombre, pero no lo de... No, la apertura no, porque la apertura responde a un proyecto arquitectónico que indicaba que las cuadras en las ciudades modernas son largas y no cortadas como es en la ciudad actual. Claro. Acá tenemos varias cuadras que son largas. Tenemos lo que va desde Champagnat
prácticamente o de Pellegrini a Córdoba, y luego desde Lisandro de la Torre a Juan B. Justo, y de Juan B. Justo hasta Caseros. Claro. Entonces esos son, por ejemplo, cuadras largas, y se repite también en el este de la ciudad, en todo lo que fue el ejido de la parte ferroviaria. Y eso habla, de acuerdo a los términos arquitectónicos, de una ciudad moderna en esa estructura. Después viene todo lo demás. Todo el otro debate, una discusión que se extiende hasta la actualidad. En la actualidad todavía hay personas que dicen que debería ser abierto y habría una mejor los conceptos comunicación. nuevos de arquitectura es así como está planteado ahora, y por eso no se abrió la avenida. A ese que a él le toca eso, le toca la inauguración de la estación unificada, que se llamó, en donde está el ferrocarril Belgrano, y consigue la pavimentación del camino al hospital. Incluso la implantación de un servicio de colectivos urbanos, que fracasó porque la gente no lo utilizaba, eran pocos los coches, había mucho problema con todavía muchas calles de tierra, claro, con la circulación en los días de lluvia no se podía hacer. Bueno, y así ya transcurre después un año 51, algo más tranquilo, con la inauguración precisamente de esta obra que era muy esperada. Y con las elecciones en perspectiva. Y las elecciones en perspectiva, donde él aspiraba en algún momento a ser candidato a diputado en la provincia, cosa que falla, ¿no es cierto? No lo logra, pero sí su secretario, que era Miguel Visconti, eterno secretario de la municipalidad, Miguel Visconti, porque en distintas oportunidades estuvo con los comisionados como secretario. Fue la persona que más tiempo así estuvo, claro. Entonces es el que se postula como candidato a intendente por el peronismo, y es el primer candidato del peronismo elegido por voto de la ciudadanía, intendente de San Francisco. Así es. Eso en el asume en el año 52. Claro. Era periodo de 3 años. Periodo de 3 años, y en el 55, aún sin completar el mandato, don Miguel Visconti. Claro, lo reeligen. Lo reelige, pero no llega a completar. No llega a completar, claro, porque viene la revolución del 55. Juan María Baggio Ferrazzi, una personalidad interesantísima, con un montón de aristas. Aquí hicimos una pequeña semblanza, ¿no es cierto?, de su aspecto como profesor de educación física, un pequeño repaso de su actividad como uno de los creadores del perfil que tienen actualmente los bomberos voluntarios, y con un poquito más de profundidad su actividad como vinculada a la política, como comisionado municipal allá a finales de los años 40 y principios de los 50. Sí, y polémico como en todo lo que fue. Polémico como fue hasta el final de sus días. Exactamente. Porque le gustaba ir por la calle y diciendo fuerte lo que pensaba. Bueno, le guste a quien le guste. En los desfiles, por ejemplo, como el general Perón desfilaba en algunas oportunidades a caballo, claro, él no fue menos, y él también iba a caballo, desfilaba con un caballo. Bueno, muchos de nosotros también lo recordamos en Bomberos Voluntarios, junto con Dos Santos, claro, Raúl Dos Santos, poniendo orden allí donde había algún desorden, sí, a las piñas, ¿no? Sin ningún tipo de problema. El hecho es que Ferrazzi en su juventud, aparte de profesor de educación física, fue boxeador. Pero mira, interesantísimo. Fue boxeador, y bueno, tuvo muchas peleas. Y lo aplicaba ahí en Bomberos Voluntarios. Muchas peleas, y fue un cultor del físico, digamos, en aquella época muy destacado. Muy destacado, muy interesante, y no es, digamos, estamos hablando de épocas que no son las de ahora, donde el culto por el físico se ha popularizado mucho más. Interesantísimo este bloque sobre los aspectos políticos de la vida de Juan María Baggio Ferrazzi.
Mi nombre es José de López. Nací en España, la provincia de Orense, el 11 de septiembre del 7. Mi papá Maximino Lez y la mamá Ramona López. ¿Eran varios hermanos ustedes en su familia? 9. 9 hermanos. ¿Cuántos tomaron la vocación religiosa? 5. ¿Qué es lo que los llevó en su familia a que haya, por ejemplo, 5 hermanos que tomaron una vocación religiosa? Porque mamá y papá, toda la familia era muy buena, puedo decir, o muy buena, porque verdaderamente que era una vida de sacrificio, pero de unión con la iglesia. Esa oportunidad que se había dado para venir aquí, entonces era lo que nos llevó, porque ya los padres ya no podían llevar esa vida que llevaban ahí, porque ya se habían ido unos de religiosos y otros de hermanas, y habían quedado prácticamente una hermana ahí con ellos, lo cual hacía insostenible esa continuación ahí en España. El 1 de abril, entonces, fue del 33, fue ordenado sacerdote. El 34 de Ampunas, el 35 fui para Salzacate, y ahí estuve 17 años. 2 veces me quisieron sacar de ahí, pero no por algo también, sino al contrario, porque estaba trabajando, puedo decir, con humildad, bien, y estaba haciendo la iglesia parroquial. ¿En Salzacate? En Salzacate, que en las 3 partes donde estuve hice la iglesia parroquial. Y eso me ayudó enormemente para mover la gente y atraer la gente por otra parte. Las 2 cosas al mismo tiempo. La iglesia, que naturalmente no las deshice por deporte, no, que me costó sacrificio, me costó prácticamente en toda mi vida sacerdotal, la pasé, no está haciendo como si fuera un ingeniero, no. Yo trabajé, gasté todo lo que tenía en eso, así que para mí no ha sido un negocio material, porque no he salido nunca a pasear a ningún lado. Estuvo en Salzacate, hizo la iglesia nueva, en Dianfune lo mismo, y después pasa a San Francisco. Bueno, yo desde que la vi a la iglesia, antes de tomar posesión de la parroquia, ya dije, bueno, esta iglesia no sirve. El párroco había fallecido, el padre Bolero, y entonces quedó vacante, y me dice Monseñor Castellano, mira, quiero que vayas a San Francisco, anda ahí pensando. Yo le contesté, lo pensó usted, basta. Donde usted me mande,
yo voy. Bueno, que fui y ahí estuvimos trabajando hasta que vino el señor obispo. Monseñor Lira. Monseñor Lira. Y Monseñor Lira también era un entusiasta de la iglesia. Sí, que había pero después se ve que no le favoreció el clima y entonces pidió que lo renunció. Y seguí yo ya con la idea de la iglesia. Y la gente en general estaba en contra, porque la iglesia a su manera era, por una parte era linda, porque era ampulosa, si se quiere, mal tenida, porque no había nada que no se hizo ninguna conservación. Entonces, ¿qué hizo usted en ese momento? Cuando se estaba en esa tira y afloja, si se quiere, uno que decían los arquitectos, constructores, ingenieros, como usted dice, también yo le hice ver la iglesia. Y vino el arquitecto de los hermanos maristas de toda la provincia de Córdoba y vino a verla. Entonces cuando lo vio me dice: Monseñor, dice, usted sabe la gran responsabilidad que tiene. De la iglesia, esto puede ser un peligro enorme. Mañana mismo debe cerrarla para evitar cualquier cosa. Bueno, por supuesto que no se ha dicho nada de eso, pero que se puso más énfasis en continuar ya el propósito de la iglesia nueva. Y todos los arquitectos, todo el mundo estaba de acuerdo, el que entendía que ese hecho había que voltear. La iglesia estaba de una parte a la otra, de la puerta principal a terminar el techo, estaba todo partido. Se había como abierto. Con la cuestión de las cimentaciones se dio la iglesia. Toda, a pesar de todos los cimientos que tenía. Con los cimientos era el peso, porque todo era ladrillo macizo. Bueno, y entonces entraban por el frente de la iglesia que se había roto, entraban los gorriones. Así que la balaustrada del coro ya se había roto prácticamente toda por la dilatación de la iglesia. Y por ese motivo entonces yo que me había dado resultado en las dos partes donde estuve, pero el sacrificio hay que hacerlo, uno u otro hay que hacerlo. Sin sacrificio las cosas de Dios no, así como al Señor le costó sacrificio la redención, pudiendo hacerla de otra manera más fácil, así también no hay que estar esperando que los otros trabajen, que los demás deben trabajar también,
buscarle vueltas para que uno asentarse. Bueno, y así que yo mucho trabajo lo he hecho personalmente y con poca gente, si se quiere, pero que era asidua y trabajaba, y después la otra parte de la gente que ya veía que se trabajaba, no se dio, sino que siguió trabajando y poniendo todo lo que podía para llevar adelante la obra. Y rifas que se hacían, bueno, todo tenía buen éxito porque veían el sacrificio que estábamos haciendo. Y por eso fue la colaboración que sin grandes donaciones, aunque sí con alguna donación naturalmente mayor, también se fue llevando a cabo la obra. Así aparentemente de mucha capacidad, pero sin embargo los asientos que había eran para 140 personas. Eso era lo que entraba en la iglesia. Y por eso hubo quien dijo, bueno, a este cura hay que pegarle un balazo porque si no va a demoler la iglesia. Y vinieron y me dijeron, bueno, el que se atreva que venga. Yo ando en la calle como los demás. Pero gracias a Dios ninguno se ha atrevido. Ahora, transcurrido ya el tiempo, ¿qué piensa usted de las críticas que se le hacían en aquel momento? Que son totalmente infundadas y que solamente la ignorancia de nuestra gente en ese sentido y en aquel tiempo, que ahora, bueno, se va despertando más no sé si la fe o pero que, claro, hoy por hoy la iglesia de San Francisco es conocida en todo el país, o por lo menos se habla de ella y muchos que andan en una parte que pasan cerca o que pasan por ahí, van a visitarla. ¿Usted recuerda de aquella época a alguien que directamente le haya dicho algo objetando la demolición de la iglesia? Que alguien haya venido a decirle, Monseñor, tal cosa. No le hubiera hecho caso. Yo, mi decisión era esa, no le hubiera hecho caso. Ya que me da esta oportunidad de dirigirme a la feligresía de San Francisco, todo San Francisco, estoy yo muy agradecido por toda la colaboración que han prestado para la iglesia y que continúen trabajando unidos y prestando toda su colaboración para que el nombre de Dios siga adelante, porque así como tiene que ir adelante la obra material, también debe ir asociada y puesta por delante la obra espiritual, porque si falta lo espiritual, lo material no da resultado, porque se pierde el sentido.
Macoser para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción, Elevadores e Hidrogrúas.